¿Quiénes son los criminales tan peligrosos que ni siquiera las cámaras se atrevieron a capturar? Hoy te contaremos sobre los hombres que eligieron el anonimato para ocultar sus actos más oscuros, desde asesinos implacables hasta mentes criminales que desafiaron toda lógica. Número 13. Thomas Edward Silverstein, el prisionero más peligroso de Estados Unidos. Thomas Edward Silverstein nació el 4 de febrero de 1952 en Long Beach, California. Desde muy joven, enfrentó desafíos que marcarían su tristemente célebre vida. Su madre, Virginia Conway, se divorció de su primer marido estando embarazada y posteriormente se casó con Thomas Conway, a quien Silverstein creía su padre biológico. Tras la ruptura de este matrimonio, Virginia se casó con Sid Silverstein, quien adoptó legalmente a Thomas. Criado en un barrio de clase media, Silverstein era tímido y a menudo sufría. Virginia le inculcó una dura lección. Si llegaba a casa llorando después de una pelea, ella lo castigaría. Esto le enseñó a defenderse, aunque de una forma que lo llevaría a una vida de violencia. Con tan solo 19 años, Silverstein fue encarcelado por robo a mano armada y cumplió 4 años en la prisión de San Quintín. Sin embargo, tras su liberación, su sabor a libertad duró poco. Pronto fue arrestado de nuevo, esta vez junto a familiares por múltiples robos a mano armada. En 1977 fue sentenciado a 15 años de prisión, terminando en la penitenciaría de los Estados Unidos en Leavenworth, Kansas. Allí se vinculó con la Hermandad, una banda neonazi conocida por sus violentas actividades criminales. En 1980, la vida de Silverstein dio un giro más oscuro al ser declarado culpable del asesinato del recluso Danny Atwell, quien supuestamente se había negado a introducir contrabando en la prisión. Esta condena le valió una cadena perpetua, lo que condujo a su traslado al Centro de Alta Seguridad de la USP Marion, Illinois, donde vivió bajo vigilancia constante. Su vida allí estuvo marcada por la violencia y la infamia. Recibió nuevas cadenas perpetuas por el asesinato de otros reclusos e incluso de un funcionario de prisiones. El más impactante de estos incidentes fue el brutal asesinato del oficial de prisiones Merle Kutz, orquestado por el propio Silverstein con la ayuda de otros reclusos. Para cuando falleció el 11 de mayo de 2019, Silverstein llevaba 36 años en régimen de aislamiento, consolidando su reputación como uno de los reclusos más temidos del sistema penitenciario estadounidense. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 12. Nico Allen Jenkins, la matanza de 11 días que conmocionó a Estados Unidos. Nico Allen Jenkins, nacido el 16 de septiembre de 1986 en Omaha, Nebraska, es un nombre que estremece a muchos. Su infancia estuvo marcada por la violencia y tras una serie de acontecimientos tumultuosos, terminó en prisión por robo de auto, cumpliendo una condena de poco más de 10 años. Desafortunadamente, los problemas de salud mental de Jenkins no fueron abordados durante su encarcelamiento, dejándolo solo para lidiar con sus demonios. Tras su liberación el 30 de julio de 2013, la falta de supervisión resultaría catastrófica. Apenas 2 semanas después de recuperar su libertad, Jenkins se embarcó en una escalofriante matanza que conmocionó a Omaha hasta sus cimientos. Atrajo a 2 hombres, Juan Ubipana, de 26 años, y Jorge C. Cajiga Ruiz, de 25, a una zona aislada con el pretexto de un encuentro erótico. En un impactante acto de brutalidad, disparó a ambos hombres en la cabeza
y los robó, dejando sus cuerpos abandonados en una camioneta. Jenkins no se detuvo ahí. Su tercera víctima fue un compañero de prisión llamado Curtis Bradford, a quien asesinó tan solo un día después de tomarse una foto amistosa con él. Su acto más atroz ocurrió cuando disparó a Andrea Kruger, de 33 años y madre de 3 hijos, con una escopeta calibre 12, dejándola sin vida en la carretera. La espeluznante naturaleza de sus crímenes quedó grabada en imágenes de vigilancia que llevaron a su captura el 30 de agosto de 2013. Durante un extenso interrogatorio, Jenkins ofreció una escalofriante confesión, afirmando que estaba influenciado por un antiguo dios serpiente llamado Apus. Añadiendo un giro extraño a una historia ya de por sí horrible, su juicio fue un espectáculo de imprevisibilidad. Jenkins decidió representarse a sí mismo, actuando a menudo de forma errática, hablando en lenguas y riendo durante los testimonios de las familias de sus víctimas. Número 11. Alvin Creepy Karpus, el enemigo público que burló al FBI. Alvin Francis Karpus, nacido como Alvan Francis Karpovichis el 10 de agosto de 1907, fue un criminal canadiense-estadounidense de ascendencia lituana cuya vida criminal comenzó a temprana edad. A los 10 años, Karpis ya se relacionaba con jugadores, contrabandistas y diversos personajes sospechosos. Su entrada formal en el mundo criminal se produjo a los 19 años, cuando fue condenado a 10 años de prisión por intento de robo. Sin embargo, Karpis logró escapar y se asoció con otros reclusos para continuar su vida criminal, incluyendo una notoria colaboración con Fred Parker en la penitenciaría estatal de Kansas. Juntos formaron la infame banda Parker Karpus. Especializado en robos a bancos, secuestros y delitos violentos, Karpus se ganó rápidamente una reputación de crueldad, sobre todo tras la participación de la banda en el asesinato de C. Roy Kelly, lo que consolidó aún más su estatus como figura formidable del crimen organizado. Número 10. Charles Bronson, el hombre más peligroso de Gran Bretaña. Michael Gordon Peterson, conocido popularmente como Charles Bronson, nació el 6 de diciembre de 1952 y es conocido por ser una de las figuras más temidas de la historia carcelaria británica. Su historia comienza en una infancia tumultuosa que sentó las bases de sus posteriores tendencias violentas. Incluso de joven, Bronson mostró una inclinación por la agresión, participando en peleas callejeras que cimentaron su reputación de combatiente formidable. Su transición al submundo criminal se intensificó drásticamente en 1974, cuando intentó robar una oficina de correos en Luton. Armado con una escopeta recortada, Bronson se vio involucrado en un violento tiroteo con la policía, hiriendo a varios agentes antes de su captura. El juicio subsiguiente puso de manifiesto no solo su comportamiento errático, sino también su absoluto desprecio por la autoridad. Sus violentos arrebatos durante los procedimientos judiciales le llevaron a Broadmoor, un hospital psiquiátrico de alta seguridad, donde adoptó el nombre de Charles Bronson. Su comportamiento agresivo continuó, pasando por varias prisiones de máxima seguridad bajo estricta vigilancia. A pesar de esto, transformó su confinamiento escribiendo Solitary Fitness sobre su vida y rutinas de ejercicio. En 1998, protagonizó una dramática toma de rehenes en Birmingham, exigiendo un helicóptero para escapar, consolidando así su reputación como uno de los presos más temidos del sistema británico. Número 9. Richard Lee McNair, el maestro de las fugas. Richard Lee McNair
nacido el 19 de diciembre de 1958, no es un delincuente cualquiera. Su carrera criminal se ve reforzada por una serie de audaces fugas de prisión que le han valido un lugar en la infamia. La incursión de McNair en el mundo criminal comenzó con un robo fallido que lo condujo a una condena por asesinato en 1987. En lugar de resignarse a una vida tras las rejas, McNair se obsesionó con la fuga, demostrando un talento extraordinario para evadir la captura que pronto se convertiría en leyenda. Su primera fuga fue nada menos que un truco de magia. McNair escapó 3 veces de forma ingeniosa, primero usando bálsamo labial para liberarse de las esposas, luego por los conductos de ventilación y finalmente ocultándose entre sacas de correo en 2006. En esta última fuga, engañó a un agente haciéndose pasar por un corredor y logró llegar hasta Canadá. Tras aparecer varias veces en la lista de los más buscados, fue capturado en 2007 cuando un agente reconoció su furgoneta. Hoy está en ADX Florence, una prisión de máxima seguridad, pero su legado como astuto escapista perdura. Número 8. Charles Edmund Cullen, el enfermero ASES, no que traicionó su juramento. En una profesión dedicada a salvar vidas, Charles Edmund Cullen se erigió como uno de los traidores de confianza más aterradores. Enfermero titulado que trabajó en numerosos hospitales de Nueva Jersey y Pensilvania, Cullen cometió una escalofriante serie de actos a lo largo de 16 años. En lugar de curar a los enfermos, utilizó su cargo para llevar a cabo ataques secretos y mortales contra los mismos pacientes a los que debía proteger. Al momento de su arresto, Cullen confesó haber asesinado a unos 40 pacientes, aunque solo 29 de esas han sido confirmadas oficialmente. Los horribles crímenes de Cullen salieron a la luz el 12 de diciembre de 2003, cuando finalmente fue arrestado. Inicialmente se le acusó de un cargo de asesinato y un cargo de intento de asesinato. La verdadera magnitud de sus actos comenzó a revelarse durante el interrogatorio. Admitió haber asesinado a 2 pacientes en el centro médico Somerset e insinuó que podría haber docenas de víctimas más. Su inquietante falta de remordimiento quedó patente en el tribunal, donde actuó con arrogancia e incluso se burló del juez durante el proceso. En abril de 2004, Cullen se declaró culpable de 13 asesinatos y 2 intentos de asesinato, todos perpetrados mediante inyecciones letales de fármacos como la digoxina y la insulina. Estas sustancias eran fácilmente accesibles para él en entornos hospitalarios, lo que facilitó el ocultamiento de sus crímenes durante años. A cambio de evitar la pena de muerte, Cullen aceptó un acuerdo con la fiscalía que requería su cooperación para identificar a más víctimas. Declaró a los investigadores que creía que estaba poniendo fin al sufrimiento de sus pacientes, aunque muchos ni siquiera padecían enfermedades terminales, una justificación retorcida que solo agravó el horror de sus actos. Pero como dije, no sé si me habría detenido. El 2 de marzo de 2006, Charles Cullen fue sentenciado a 11 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional hasta el año 443. Hoy permanece encarcelado en la prisión estatal de Nueva Jersey en Trenton. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 7. Lucy Letby, la enfermera que se convirtió en asesina en serie. Lucy Letby, nacida el 4 de enero de 1990, se ha convertido en una de las figuras más notorias de la historia británica reciente, ahora conocida infamemente como una de las asesinas juveniles más prolíficas.
Su carrera como enfermera neonatal comenzó en 2011 en el hospital de Chester, donde inicialmente recibió elogios por su dedicación y atención a los bebés vulnerables. Sin embargo, esta percepción pronto cambió radicalmente cuando comenzó a desarrollarse un preocupante patrón de muerte en la unidad neonatal donde trabajaba Letby. El doctor Ravi Gam, médico jefe del hospital, expresó su preocupación al observar un aumento alarmante en las muertes de bebés y graves crisis de salud relacionadas con Letby. A pesar de sus intentos de alertar a las autoridades hospitalarias en 2015 y 2016, sus advertencias fueron en gran medida ignoradas, lo que tuvo consecuencias devastadoras para los bebés bajo su cuidado. A medida que el número de muertes seguía aumentando, sus colegas comenzaron a notar comportamientos inquietantes. Describieron a Letby como despectiva e incluso hostil en momentos críticos, lo que alertó aún más sobre su participación. En mayo de 2017, la policía de Chester inició una investigación sobre los alarmantes incidentes en la unidad neonatal. En julio de 2018, Letby fue arrestada, lo que marcó un punto de inflexión en la investigación. Su juicio, que comenzó en octubre de 2022 en el Tribunal de la Corona de Manchester, reveló pruebas escalofriantes en su contra. Número 6. Ted Bundy. Es uno de los asesinos en serie más infames de la historia estadounidense, condenado por el brutal de al menos 30 mujeres durante la década de 1970. Su historia es escalofriante, marcada por una combinación de inteligencia, encanto y una insaciable sed de violencia. Nacido el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, Bundy creció en un hogar conflictivo, criado por su madre, Louise Bundy, quien afirmaba que era fruto de una relación incestuosa con su propio padre, aunque el propio Bundy siempre lo negó. A pesar de su difícil crianza, fue descrito como un joven carismático y aparentemente equilibrado, lo que le ayudó a ocultar sus oscuros deseos. Las actividades delictivas de Bundy comenzaron a principios de la década de 1970, cuando tenía 20 y tantos años. Sus víctimas solían ser mujeres jóvenes y atractivas, muchas de las cuales se parecían a su exnovia Elizabeth Klopfer, con quien mantuvo una relación intensa y turbulenta. El modus operandi de Bundy se caracterizaba por su habilidad para atraer a las víctimas a situaciones donde podía dominarlas, a menudo fingiendo estar herido o necesitar ayuda. Una vez ganada su confianza, las secuestraba, las agredía y finalmente las asesinaba. Sus ataques se caracterizaban por la violencia y la violencia sensual, y a menudo practicaba la post-mortem de sus víctimas. Su capacidad para integrarse en la sociedad lo hacía particularmente peligroso, ya que logró evadir la captura durante años. Era inteligente y hábil, e incluso logró escapar de la cárcel 2 veces durante su juicio. Su encanto y atractivo físico le permitieron manipular a quienes lo rodeaban, llegando incluso a convencer a algunos de su inocencia, a pesar de la abrumadora evidencia que lo vinculaba con los asesinos. Número 5. Rodney Alcalá, el asesino encantador con un oscuro secreto. La vida de Rodney Alcalá es una aterradora historia de encanto que esconde pura maldad. Nacido el 23 de agosto de 1943 en San Antonio, Texas, como Alcalá Bucor de Rodrigo Jack, sus primeros años estuvieron llenos de inestabilidad. Después de que su padre abandonara a la familia, Alcalá se mudó con su madre y sus hermanos a Los Ángeles, intentando encontrar un propósito.
Se unió al ejército estadounidense con tan solo 17 años. Sin embargo, su tiempo en el ejército fue breve. Sufrió una crisis nerviosa y posteriormente le diagnosticaron trastorno de personalidad antisocial, lo que sentó las bases para una vida marcada por la crueldad y la manipulación. A pesar de su problemático estado mental, Alcalá logró engañar a muchos con su lenguaje suave, su inteligencia y su atractivo comportamiento. Bajo ese encanto se escondía un monstruo. Se mudó a Nueva York y comenzó a hacerse llamar John Berger, usando la fotografía como cebo para atraer a mujeres jóvenes a su trampa. Haciéndose pasar por fotógrafo profesional, les prometía oportunidades de modelaje. Pero estas ofertas no eran más que trampas para actos horribles. Una de sus primeras víctimas conocidas fue Cornelia Creeley, de 23 años, quien fue brutalmente y estrangulada en junio de 1971. Otra fue Ellen Hoover, una joven que desapareció en julio de 1977 tras acceder a reunirse con Alcalá para lo que creía que era una sesión de fotos. Sus restos fueron encontrados más tarde, confirmando otra trágica pérdida en su retorcida juerga. Los crímenes de Alcalá pasaron desapercibidos durante años, a pesar de varios arrestos. Increíblemente, incluso apareció en un programa de televisión llamado El Juego de las Citas en 1978. Número 4. Dennis Rader, el asesino BTK que se escondía a plena vista. Dennis Rader, infamemente conocido como el asesino BTK, nació en Kansas en 1945. Desde muy joven, albergó oscuras fantasías de tortura y asesinatos. Pero no fue hasta enero de 1974 que infligió un horror inimaginable a familias inocentes. Sus primeras víctimas fueron la familia Otero. Joseph Otero, de 38 años, Julie Otero, de 33, y sus dos hijos, Joseph Jr. y Josephine, de tan solo 11 y 9 años. Asaltantes. La brutalidad fue brutal. Ató, torturó y asesinó a toda la familia, marcando el comienzo de una horrible serie de asesinatos que sepultaría a la comunidad con miedo. El terror no terminó con los Otero. En abril de 1974, Rader volvió a atacar, esta vez contra Catherine Bright, de 21 años. Recurrió a sus crueles métodos una vez más, atándola y estrangulándola antes de darla por... Durante los años siguientes, continuó su reinado de terror con víctimas como Maureen Hedge y Vicky Wegeler, manteniendo una fachada de normalidad. De día, Rader era un miembro respetado de su comunidad, siendo presidente de la Iglesia Luterana de Cristo y líder de los Lovatos Scouts, ocultando eficazmente su lado monstruoso bajo una apariencia de respetabilidad. A medida que aumentaba el número de muertos, la presión sobre las fuerzas del orden se intensificaba. El insaciable afán de atención de Rader finalmente lo condujo a su caída. En 2005, tras enviar un disquete a una cadena de televisión con los detalles de su próxima víctima, los investigadores lograron rastrearlo hasta él. Número 3. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee, fue responsable de los horrendos asesinatos de 17 hombres y niños entre 1978 y 1991. Sus crímenes se encuentran entre los más horrendos de la historia de la justicia penal estadounidense. La historia de Dahmer es de una profunda complejidad psicológica, marcada por un comportamiento perturbador, manipulación y una creciente necesidad de control y violencia. Nacido el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, Dahmer pareció tener una infancia relativamente normal,
aunque se observaron indicios tempranos de su comportamiento perturbador. De niño, mostró un interés inusual por los animales, a menudo coleccionando animales muertos y diseccionándolos. El matrimonio problemático de sus padres y su posterior divorcio durante su adolescencia pudieron haber contribuido a su sentimiento de alienación y desapego emocional. Estos años de formación sentaron las bases para los monstruosos crímenes que cometería posteriormente. El primer asesinato ocurrió en 1978, cuando tenía tan solo 18 años. Su víctima, Stephen Hicks, era un joven al que Dahmer atrajo a su casa con engaños. Dahmer lo golpeó con una mancuerna y luego lo estranguló. Este brutal acto fue solo el comienzo de una serie de asesinatos que durarían más de una década. El modus operandi de Dahmer consistía en atraer a sus víctimas a su apartamento, donde las trataba con violencia sensual y luego las asesinaba. Lo que hacía particularmente grotescos sus crímenes era su tendencia a desmembrar los cuerpos y, en algunos casos, a cometer actos de necrofilia y canibalismo. Número 2. Gary Ridgway. Gary Ridgway, conocido como el asesino de Green River, es uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de Estados Unidos. Confesó haber asesinado a 49 mujeres en el estado de Washington durante las décadas de 1980 y 1990. Aunque las autoridades creen que el número real de sus víctimas podría ser mucho mayor, su reinado de terror dejó un rastro de devastación y miedo, y su caso está marcado por una inquietante combinación de paciencia, cálculo y una escalofriante indiferencia hacia la vida humana. Nacido el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, Utah, Ridgway tuvo una infancia problemática. Su relación con su madre fue particularmente disfuncional, a quien describió como autoritaria y crítica. También mostró signos de agresividad y fantasías violentas desde temprana edad. Sin embargo, como muchos asesinos en serie, Ridgway logró mantener una fachada de normalidad. Trabajó como pintor de camiones y era conocido por ser un hombre amable, aunque algo reservado. Se casó 2 veces y tuvo hijos, lo que llevó a muchos a creer que era un hombre común y corriente con una vida normal. Los asesinos de Ridgway comenzaron a principios de la década de 1980. Sus víctimas eran principalmente mujeres prostitutas, muchas de las cuales eran jóvenes y vulnerables. Se centraba en mujeres que a menudo eran marginadas por la sociedad, lo que le facilitaba eludir la detección. Durante años, su método fue engañosamente simple. Recogía mujeres, las llevaba a zonas apartadas cerca del río Green u otros lugares y las daba, a menudo con su propia ropa. Abandonaba los cuerpos en zonas boscosas cerca del río Green, en el condado de King, Washington. La primera víctima identificada fue Wendy Lee Caulfield, de 16 años, encontrada en 1982. Número 1. Aileen Wuornos. Aileen Wuornos, a menudo retratada como una figura trágica y una asesina notoria, sigue siendo una de las asesinas en serie más infames de la historia estadounidense. Su historia es compleja y perturbadora y plantea interrogantes sobre si fue víctima de sus circunstancias o un monstruo que se llevó la vida de 7 hombres en Florida entre 1989 y 1990. Nacida el 29 de febrero de 1956 en Troy, Michigan, la vida de Aileen estuvo marcada por traumas y a temprana edad. Su padre, un convicto, se murió antes de que ella naciera, dejando a su madre a cargo de su crianza
en un entorno frágil e inestable. Wuornos sufrió abuso sexual por parte de su abuelo y posteriormente de su hermano adoptivo, lo que le dejó profundas cicatrices emocionales. Su tumultuosa infancia se vio agravada por el rechazo y el abandono que sufrió por parte de su familia, lo que la llevó a huir de casa a los 13 años. Recurrió a la prostitución para sobrevivir, lo que se convertiría en un aspecto central de su vida. Sus abogados argumentaron que su traumático pasado influyó en sus acciones. Durante el juicio, Wuornos se presentó como víctima de las circunstancias, pero sus métodos sistemáticos de atraer, maar y robar a sus víctimas sugerían premeditación. Fue declarada culpable de 6 asesinatos en 1992 y posteriormente confesó el 7º. A pesar de sus alegatos de defensa propia, fue ejecutada mediante inyección letal el 9 de octubre de 2002. Su caso sigue generando debates sobre si fue víctima o asesina. Nos vemos en el próximo video.